and the possibilities for individual creation that you can have in such a group. I'm going to play cool jazz. Muy buenos días, el lunes 15 de diciembre y titulamos nuestra columna de hoy, día 735, Triunfo de Katz y la encerrona del progresismo. La derecha, que reivindica el gobierno militar de Pinochet, ganó ayer en Chile las elecciones por más de 16 puntos contra la candidata del Partido Comunista. 58,2 para Antonio Katz del Partido Republicano contra 42,8 para Janet Jara del Partido Comunista. Esto pone al progresismo latinoamericano y global ante una encerrona. Si se radicaliza y pone una candidata abiertamente comunista, pierde. Si gira al centro, como la Argentina con Sergio Massa, también pierde. Debería girar a la derecha o convertirse en una suerte de atrapa todo. El progresismo, ante una de sus crisis más profundas, debe redefinir su identidad y construir programas que logren transformar la vida de las personas cuando gobiernan. Esto es muy fácil decir, pero evidentemente muy difícil de lograr. El progresismo perdió en Argentina, en Bolivia, en Honduras, en Guatemala, en Ecuador, Argentina, Paraguay, Estados Unidos, solo hablando del continente americano y en los últimos 2 años. Tuvo solo victorias en Uruguay y en México. Y también está al frente del gobierno de Brasil, quizás la experiencia más exitosa, y Petro en Colombia. Sin embargo, estos dos últimos sufrieron fuertes derrotas en las elecciones municipales de medio término. Y queda Venezuela y Nicaragua, que ya estamos hablando de dictaduras, que si bien pueden tener un discurso de izquierda o progresista, son gobiernos en los que la oposición es perseguida, no hay libertad de prensa, las elecciones son fraudulentas. Es más, estos dos países son usados constantemente por la derecha como propaganda de los errores del progresismo y que con los que se hace campaña que no queremos ser Venezuela, no solamente aquí, también en Chile. Con todo esto podemos ver que el progresismo está pasando por un mal momento y cada vez que hay un llamado a las urnas, el electorado se lo hace notar. En ese sentido es interesante también notar que cuando gana el progresismo, como Lula en Brasil o Biden en Estados Unidos en 2020, ya hace bastante tiempo, lo hicieron por muy baja diferencia. El líder del PT ganó por 1,8%, el demócrata por 4%, pero ahora cuando gana la derecha es aplastante, 16% en Chile. Honduras, el candidato oficialista del progresismo, salió tercero, lo mismo en Bolivia. Y en nuestro país, Milei le sacó casi 12 puntos a Sergio Massa. Vamos a empezar analizando la victoria de Katz en Chile y luego veremos qué debates se pueden extrapolar al resto del mundo y a nuestro propio país. Primero vamos a tomar dimensión de la derrota de la izquierda en Chile. Vamos a mostrar unos gráficos. Este es de la primera vuelta y luego de la segunda, donde muestra, como se ve en el gráfico, hablando de la derrota más importante. Le pido a la producción que coloque pantalla completa el gráfico, por favor, para que nuestra audiencia la pueda ver. Como vemos, el gráfico habla de la derrota de más por mayor porcentaje que tiene en la historia de Chile la izquierda desde la recuperación democrática. En la primera vuelta, Jara sacó solo 28%. Salió primera, pero con el porcentaje más bajo en la historia frente a los otros 3 candidatos de la derecha. Ahora vamos a ver lo de la segunda vuelta. Le pido a la producción que coloque el gráfico, ahí está, completo. Ambos gráficos comparan con otras elecciones de la izquierda y Jara, que está como mínimo 5 puntos por debajo de todas las elecciones de balotaje. Un retroceso muy importante, la peor elección de la izquierda en la historia de Chile desde que recuperó la democracia. ¿Quién ganó entonces en las elecciones ayer de Chile? ¿Qué piensa exactamente Antonio Katz? Ideológicamente Katz se define como un conservador social, un liberal clásico en lo económico, representando una ruptura con la derecha tradicional chilena, algo así como el pro argentino.
Su pensamiento se estructura en torno a pilares, me refiero a la derecha tradicional chilena, ¿no? La de Piñera. En este caso, él se organiza alrededor, en el caso de Katz, alrededor de orden, tradición y libre mercado. Es un férreo opositor al aborto, al matrimonio igualitario, a la agenda de género, promoviendo valores católicos y familiares tradicionales. Propone un Estado mínimo en lo económico, con una reducción drástica de impuestos, gasto público, favoreciendo la iniciativa privada. Un aspecto central, muy polémico de su perfil, es una cercanía y reivindicación explícita de la figura del ex dictador Augusto Pinochet, que defendió públicamente el régimen militar entre 1973 y 1990, afirmando que Pinochet evitó que cayera Chile en el comunismo. Y aunque hubo violaciones a los derechos humanos, los logros económicos y del orden del régimen debían ser reconocidos, dice Katz. Esta postura lo diferencia del resto de la clase política, inclusive de lo que era la derecha tradicional en Chile, como mencioné, la de Piñera, más parecida a la de Macri en la Argentina, que no se animaba en lo más mínimo a considerar positiva la última dictadura. Podríamos cierto apoyo nostálgico y antiprogresista que genera un amplio rechazo, que hay un amplio rechazo al centro político y a la izquierda. Sus principales ejes de campaña, que lo han llevado a alcanzar altos niveles de votación, llegando al balotaje de 2021 y logrando la mayoría de la elección de los consejeros constituyentes en 2023, se centran en, vamos por orden, orden y seguridad, proponiendo una política de mano dura contra la delincuencia, el narcotráfico, la inmigración ilegal. Ha planteado la construcción de zanjas en frontera norte para frenar la inmigración y dotar de más poder y respaldo a las Fuerzas Armadas y Carabineros, incluso en la zona de conflicto, como la de la Araucanía, la Patagonia. Segundo punto, lucha anticorrupción y burocracia. Enarbola la bandera contra lo que se llama el Estado obeso y la corrupción política, prometiendo reducir drásticamente el tamaño del Estado, el número de ministerios y los cargos de confianza y los cargos de confianza política, es decir, aquellos que son discrecionales del presidente. Punto número 3, defensa de la identidad nacional. Se presenta como el defensor de la identidad chilena y de la estabilidad en contraposición a lo que considera la destrucción institucional impulsada por la izquierda y los movimientos sociales post-estallido. Katz ha logrado capitalizar el descontento ciudadano con la crisis de seguridad, con la inestabilidad política y la ineficacia de la izquierda en el gobierno, posicionándose como una opción radical, sin complejos, del conservadurismo chileno. Vamos a escuchar unas palabras de Katz durante la campaña, reivindicando la dictadura de Pinochet. Escuchémoslo. Después de decir que Salvador Allende no lo derrocó el pueblo. O sea, no es que los militares se hayan levantado enojados un día y le dijeron, te vas. No. Claramente fue el pueblo de Chile que se levantó y le solicitó a las Fuerzas Armadas que hicieran un pronunciamiento militar. Y yo eso lo valoro y le doy las gracias por haber dado libertad a nuestra patria, si no estaríamos quizás peor que Cuba y Venezuela. De ahí para adelante yo le reconozco al gobierno militar toda la obra modernizadora que hizo. Yo no soy pinochetista, yo no tengo una foto de Pinochet en mi oficina. Pero sí valoro el trabajo que se hizo, sí valoro el trabajo que hizo mi hermano como ministro en varias carteras del gobierno militar de focalizar el gasto público, de focalizar el gasto en los más pobres y de superar ciertos males endémicos de Chile. Bueno, probablemente estemos hablando de Pinochet y muchas personas jóvenes que nos están mirando no deben conocer ni su figura ni su voz. Así que vamos a compartir un fragmento de uno de los discursos para que empiecen a conocer este personaje, que fue central en la política chilena hasta la mitad de la década de los 90 y que fue un partidor de aguas, inclusive en esta propia elección. Vamos a escuchar un discurso de Pinochet de hace 50 años. Chilenas y chilenos, hemos llegado a un momento verdaderamente histórico para los destinos de la patria. En breves horas más, el gobierno que me honro en presidir hará entrega del poder político a las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno. En horas difíciles para la patria, estuve dispuesto, y lo estaré siempre, a enfrentar a los enemigos de la libertad y de la democracia. Anhelo lo mejor para mi patria, y por el amor que siento por ella, estaré siempre dispuesto a servirla. Les pido que mantengamos la unidad entre nosotros, el respeto a las instituciones que nos rigen, y a los derechos de cada uno de nuestros compatriotas. Por ello, los invito desde ya a fundirnos en un solo gran abrazo fraterno y a gritar con toda la fuerza de nuestros corazones y voluntades, ¡viva Chile!
Bueno, ahora Milei, que festejó el triunfo de Kast, haría bien en pensar algunas cosas. Contradictoriamente, un triunfo de la derecha en Sudamérica haría que Milei no sea el único aliado de Trump en la región. Es decir, hay un nuevo amigo que atender, eventualmente prestarle ayuda. ¿Competirá Katz por la amistad estratégica de Trump con el propio Milei? Recordemos que Chile siempre tuvo una política más pro-norteamericana que la Argentina. Ahora vamos a escuchar las explicaciones de la derrota de Janet Jara por probablemente el mejor analista de Chile, uno de los propietarios de la radio y televisión Bio Bio, el periodista Tomás Moschiatti, que explica la derrota de la izquierda. 1 minuto 10. Las grandes conclusiones de esta elección es que la izquierda ha perdido los sectores populares. ¿Y por qué lo perdieron? Porque perdieron estos sectores por los discursos identitarios, por el feminismo descalificador de los demás. Recuerde que al inicio de este gobierno el asunto era nosotros, nosotras y nosotres. Eso se terminó, pero se terminó tarde. La proclamada preocupación por los trabajadores chocó, por ejemplo, con la muerte de un trabajador en el Palacio de la Moneda por una extensísima jornada de trabajo. Y todo esto se investigó poco y nada. O cuando el feminismo se licuó, cuando el presidente dejó en el cargo y además pagó con fondos públicos de todos nosotros los desplazamientos privados de Manuel Monsalve después de una denuncia de abuso sexual interpuesta por una funcionaria también del Palacio. Y aunque el gobierno intentó recuperarse en materia de seguridad pública, en la memoria colectiva quedó que en los primeros meses, en medio de asesinatos crecientes y grupos delictuales organizados, la seguridad no era prioridad. La promesa de eliminar, por ejemplo, los estados de emergencia, querían eliminarlos, o no aplicar la ley de seguridad del Estado, o no aplicar la ley antiterrorista, de refundar las policías, fue un peso en el casco, en la embarcación del gobierno que nunca se pudieron sacar. Bueno, es interesante este planteo de Moschiatti, la izquierda quedándose sola con lo identitario, con banderas ligadas a la clase media urbana, que no pudieron resolver los dramas de la clase trabajadora, como son esas extensas jornadas laborales o la inseguridad. El periodista Facundo Pedrini, director de contenidos de Crónica y analista político en varios programas de streaming, dijo algo interesante que se conecta, lo de Moschiatti, con la Argentina, con la derrota de Sergio Massa y la de Janet Jara. Dijo textualmente: se trataba de bajar la pobreza y no de terminar con el patriarcado. Y agregó que esto se evidenció en el cierre de la campaña de Massa, que fue festejando y cantando con los alumnos del Pellegrini, un tradicional colegio porteño, preuniversitario, hiperpolitizado, que si bien es público, por su examen de ingreso y su nivel de exigencia, generalmente van sectores de la clase media de la ciudad de Buenos Aires. Pedrini, al último periodo peronista, y a la Cámpora como organización lo llamó la revolución de los incluidos, señalando que se preocupaba más de la batalla discursiva que de la real. Y este punto, la contrariedad de las banderas progresistas, identitarias y las reivindicaciones populares, por así decirlo, es muy complejo. La realidad es que, por ejemplo, el derecho al aborto, la identidad de género, modifican gran parte de la vida de las mujeres pobres y de la población trans pobre, que tiene una esperanza de vida de 40 años. Sin embargo, es interesante cómo estas banderas en general son sostenidas por sectores de la juventud universitaria, sectores profesionales de alta formación académica, no tan afectados por esos problemas. La ola de feminismo en nuestro país, que arrancó con Ni Una Menos, como una causa que movilizó realmente a grandes capas de las mujeres populares y víctimas de violencia y familiares de mujeres asesinadas en este tipo de casos, se originó mayormente en oposición al kirchnerismo. Recordemos que fue el 3 de junio de 2015, a meses de que se termine el gobierno de Cristina Kirchner, y muchas de sus demandas eran contra el Estado. Se lo responsabilizaba de no fiscalizar la justicia, la policía, de no prestar atención a las víctimas. Luego, con las siguientes demandas, el feminismo fue reflejando menos el sentir de los sectores populares y el mismo kirchnerismo pasó a tener cada vez más representación. De hecho, es interesante cómo se logró que se olvidara que Cristina Kirchner evitó que se discutiera el aborto durante los 12 años de su mandato y ahora aparece como una figura reivindicada por gran parte de estos sectores. Probablemente todo esto ayude a que muchas banderas del feminismo en nuestro país sean vistas como un simple discurso. Pero quizás lo que realmente hace que todo el andamiaje del discurso progresista entre en crisis es que cuando
aparecen los problemas de las mayorías populares, se le dé la espalda y de esa manera las reivindicaciones a las que la sociedad percibe que el Estado le presta atención sean consideradas las culpables de sus postergaciones. Mientras Alberto Fernández decretó el fin del patriarcado, estaba avanzando un proceso de pérdida de poder adquisitivo que generó el fenómeno más impactante de su gobierno, trabajadores formales bajo la línea de pobreza. Ahora, volviendo a Chile, los analistas políticos señalan que buena parte de la victoria de la extrema derecha se preanuncia en la derrota del referéndum a la Constitución impulsada por el gobierno de Boric. La derrota del apruebo en el plebiscito de septiembre de 2022 en Chile, que rechazó la propuesta de una nueva Constitución impulsada por la Convención y respaldada por el gobierno de Gabriel Boric, se explica fundamentalmente por un fenómeno de desconexión entre la élite constituyente y las prioridades de la ciudadanía, especialmente de los sectores populares. Gran parte del análisis posterior a la votación coincidió en que el proyecto se percibió como un texto demasiado enfocado en lo identitario y no las reales mejoras de los sectores populares. Diversos analistas y figuras políticas chilenas señalaron que la convención se centró en temas de alta sensibilidad para una minoría progresista y académica, dejando de lado los problemas concretos que afectaban la calidad de vida de la mayoría. El ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, sostuvo que la propuesta constitucional se excedió en la consagración de derechos sin establecer claramente cómo se financian, lo que generó un temor generalizado a la inestabilidad económica y un aumento de impuestos insustentable. Pero en esta línea, otro analista político, Patricio Naviá, argumentó que el texto fue maximalista, un adjetivo frecuentemente utilizado por la prensa que priorizó la agenda de identidad sobre las demandas materiales del chileno promedio. El concepto, por ejemplo, de plurinacionalidad fue uno de los más criticados y ejemplificó esa desconexión. La propuesta de establecer diferentes sistemas de justicia y autonomías territoriales para los pueblos originarios generó miedo en la población no indígena. Hasta el expresidente Ricardo Lagos manifestó su preocupación por la posible fragmentación del Estado y la inseguridad jurídica que implicaba un concepto tan amplio e impreciso. Esta idea, que era central en el ala más de la izquierda de la Convención, fue interpretada por muchos ciudadanos comunes como una amenaza a la unidad nacional y un riesgo a crear ciudadanos de primera y de segunda clase. Otro punto crucial, citado por el expresidente de la Concertación y figura de la centroizquierda, Carolina Toja, quien luego integró el gabinete de Boric, fue que la Convención cometió un error comunicacional al no lograr traducir sus grandes conceptos en beneficios cotidianos. El votante no vio reflejado en el texto soluciones claras para la delincuencia, las largas listas de espera en la salud o el alto costo de vida, que eran sus principales preocupaciones en el momento del plebiscito. La percepción popular, magnificada por la campaña del rechazo, fue que se priorizaron los derechos de naturaleza, por ejemplo, la pluralidad, una serie de órganos burocráticos sobre el acceso a vivienda o la seguridad, y que la inexperiencia política y el sectarismo de los convencionales de izquierda y movimientos sociales fueron el factor decisivo. El reconocido sociólogo Eugenio Tironi observó que muchos de los miembros de la Convención se comportaron más como activistas que como redactores de una carta fundamental, generando escándalos, frases grandilocuentes que alienaron a la ciudadanía. Tironi calificó al proceso como una olla a presión identitaria que volvió a los ciudadanos de a pie y a sus necesidades prácticas dejadas de ser tenidas en cuenta. El resultado fue que la Convención, que nació con un amplio respaldo tras el estallido social, terminó con bajos niveles de aprobación y la gente votó en contra de la Convención, no en contra de una nueva Constitución. Vale recalcar que la Constitución vigente es la que dejó Pinochet. Es una distinción sutil, pero importante, que varios analistas, incluyendo el politicólogo Cristóbal Belolio, marcaban. La falta de una defensa coordinada por parte del gobierno de Boric, que se involucró solo a medias y tardíamente, tampoco ayudó a contrarrestar la narrativa del miedo y el riesgo que logró capitalizar la derecha. En suma, la derrota del apruebo fue la victoria de un sentido común pragmático que consideró el texto, en palabras de sus críticos, que era un programa de gobierno maximalista de izquierda disfrazado de constitución. Desde este punto de vista, ya no se trata de irse a la izquierda, para la derecha o para el centro.
Las categorías se centrarían en arriba abajo, en ser ejecutivo o discursivo. Probablemente la población desesperada por problemas que se acrecientan y que los gobiernos no resuelven. Recordemos que Chile tuvo ese estallido social célebre en el año 2019, busque que se atiendan sus urgencias de una manera rápida y efectiva. Tal vez sea esto lo que se vea en la derecha, un sector que le habla directamente, sin eufemismos, que promete soluciones drásticas e identifica claramente a los adversarios que serían los responsables de la situación. Katz, por ejemplo, habla de los inmigrantes venezolanos y Milei de la casta política. Si el progresismo y la izquierda lograran explicar que van a favorecer a las mayorías sociales y efectivamente lo hicieran con determinación, probablemente ese sería un punto de partida para construir una nueva mayoría que les permita también permanecer en el poder. De hecho, el ejemplo exitoso que se menciona siempre es el de Mandani en Nueva York, quien ganó prometiendo el congelamiento de alquileres y transporte gratis. Sea un caso paradigmático de esto. Obviamente, traducir una cuestión municipal a la de un país es totalmente diferente, ¿no? Sin embargo, no hay que irse tan lejos. Durante la primera década del siglo XXI, estos mismos progresismos, que hoy son derrotados, eran hegemónicos por ofrecer mejoras concretas a los sectores populares. El kirchnerismo, por ahora, es el gobierno más extenso de la historia argentina, con 12 años, pero también estuvo la ola de gobiernos progresistas en toda la región, incluso Obama en Estados Unidos con sus 2 mandatos. Sucedió, en lo que respecta a Latinoamérica, que hubo un cruce entre 2 aspectos que ya no están y que hicieron de esos años experiencias muy distintas que las actuales. El boom del precio de las materias primas y los estallidos sociales. Por un lado, los gobiernos progresistas tenían más ingresos de divisas debido a las exportaciones de las commodities y por el otro, el establishment económico frente a grandes hitos como el Caracazo, el Octubre Boliviano o el 19-20 de diciembre de la Argentina, decidieron ceder parte de la renta para la redistribución. Esto, cuando oscilaron los precios de las materias primas y la sociedad volvió a la normalidad, cambió y estos gobiernos se quedaron sin nafta, o mejor dicho, sin dólares. Ahora esta segunda ola que vivimos y ya está pasando de Alberto Fernández, Boric, el Lula actual, Petro y otros, enfrentan un escenario económico marcado por menos recursos y un fenómeno que es mundial, que es la financiarización, la creciente transferencia de riqueza del mundo de la producción al mundo financiero y la desmaterialización de la economía, donde gran parte del Producto Bruto de los países no dependen de productos materiales, aprehensibles de taxación tributaria dentro de una geografía establecida y determinada, haciendo cada vez más difícil cobrarle impuesto al 1% más rico de la población, quienes en las últimas 2 décadas se quedaron con el 50% del crecimiento mundial sin poder ser redistribuido en el 99% restante. Un problema mundial de esta nueva etapa del capitalismo líquido que aún no encontró su ciclo de redistribución, como fue en el siglo pasado, los 50 años entre 1930 y 1980. Frente a esta realidad, el progresismo avanzó con reivindicaciones más discursivas e identitarias, que por otro lado son las más baratas y fue blanco fácil de la derecha, que hizo una suerte de menjunje ideológico inentendible, pero muy efectivo. Algo así como que el feminismo, el gasto fiscal, las políticas de diversidad sexual son los garantes del status quo que perjudican a los ciudadanos de a pie y atentan contra su familia. Anteriormente la derecha era vista como elitista, aristocrática, antipopular. Ahora es el progresismo, con su discurso políticamente correcto, que parte de una supuesta superioridad moral que parece ser parte de una élite. Esta revolución de los incluidos a las que se refería Pedrini. Tal vez esto haga que en Chile Katz pueda reivindicar a Pinochet y en la Argentina Victoria Villarruel y Milei deban hacer malabares para cuestionar el balance histórico de la dictadura argentina, aunque acá no se pueda reivindicar a Rafael Videla directamente. Pinochet efectivamente estabilizó la situación económica, sentó las bases de un modelo económico que continuó, obviamente cometió terribles crímenes como también hizo la dictadura argentina, pero este hecho hizo que para amplios sectores sea considerado una figura reivindicable. Me refiero al tema económico, en el caso de Pinochet. La dictadura argentina, además de cometer los crímenes de lesa humanidad, se tuvo que ir en medio de un caos económico y una estruendosa derrota militar. Por otro lado, el trabajo de los organismos de derechos humanos en Argentina continuó una lucha incrementable que no se puede soslayar y frente a todos los discursos de unidad nacional que tenían como la condición
el olvido y la amnistía a los militares, jamás se rindió. A diferencia de España, donde hoy se reivindica a Franco, o de Chile con Pinochet, en Argentina la memoria fue impulsada por madres, abuelas e hijos desaparecidos que se transformó en una política de Estado. En Chile, en España, por ejemplo, la política de dejar el pasado atrás, impulsado como pacto democrático, dio lugar a que ahora la derecha no quiera dejar el pasado atrás, quiera reivindicarlo. Por todo esto, y esperando que la reivindicación de Katz de la dictadura de Pinochet no represente un retroceso democrático en nuestro país vecino, nos vamos a ir con una especie de himno de transición democrático de Fernando Ubiergo, que se llama Carta a Pinochet. Oiga, señor presidente, ¿no le han dicho que la gente corre y grita por la calle? La cosa está muy caliente. Estudiantes en el parque